El Sur es un cuento del autor Jorge Luis Borges, un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Nacido en 1899 y fallecido en el año 1986 debido a una hemifemia pulmonar, creció en un ambiente que propició su interés por la lectura, el estudio y los idiomas. Desde temprana edad escribió tanto en español como en inglés. Estudió en Ginebra e Inglaterra. Sus obras se componen de cuentos, poemas y ensayos breves, los cuales realizó a pesar de la ceguera progresiva que padeció a lo largo de su vida. Uno de los últimos cuentos que escribió cuando la vista no le fallaba fue El Sur, un cuento que se encuentra en la segunda parte del libro Ficciones. Este autor realizó obras muy importantes como Ficciones, El Sur, El Aleph, La Casa de Asterión, entre otras joyas de la literatura fantástica, caracterizada así ya que se da en un contexto regido por las leyes del mundo natural, en donde se introduce un elemento al que no se le puede dar explicación racional. La transición de la realidad urbana a la naturaleza y la llanura del sur puede interpretarse como una especie de viaje mítico o simbólico, lo que añade una matiz fantástica a la historia. Si bien el sur no representa elementos sobrenaturales de manera evidente, la forma en que Borges juega con la realidad y la percepción del protagonista crea un ambiente que se presta a interpretaciones fantásticas y simbólicas. Por lo tanto, es razonable considerar este cuento dentro del género fantástico. Nosotras, el día de hoy, nos centramos en El Sur, una novela escrita en 1953 que presenta un tema del escape de la realidad a través de Juan Dalman, el personaje principal, un hombre que trabaja como secretario en una biblioteca municipal de Buenos Aires y que se siente profundamente argentino a pesar de sus raíces alemanas. A través de flashbacks se revela que Dalman había heredado una estancia en el sur de su familia materna, pero sus responsabilidades y la vida en la ciudad lo habían mantenido alejado de su propiedad. Sin embargo, un accidente en la biblioteca lo lleva a un hospital y luego a un sanatorio, donde se enfrenta a una enfermedad grave. Después de una operación y una recuperación larga, finalmente es dado de alta y decide emprender un viaje hacia su estancia en el sur. Durante su viaje en tren, Dalman experimenta su vida pasada. Sin embargo, su viaje da un giro inesperado cuando llega a una estación desconocida y se ve envuelto de un enfrentamiento con hombres locales borrachos que lo provocan. A pesar de su falta de experiencia en peleas, Dalman acepta el desafío y sale armado con una daga hacia la llanura, listo para enfrentar su destino. Sin embargo, sobre el final del cuento nos podemos dar cuenta la ambigüedad de la historia y cómo este final puede ser interpretado de diversas maneras. Por un lado, podemos pensar que el personaje principal está sufriendo alucinaciones de su pasado y que él mismo murió en el sanatorio, pensando en una muerte más memorable, o también que murió allí y es simplemente lo que queda de él que está recordando o imaginando buenos momentos, o por supuesto que habrá lectores que crean en la narración de esta novela y cómo la vida de Dalman terminó o lo que está viviendo Dalman es parte de una historia que él mismo haya leído en algún momento de su vida y simplemente se la está imaginando como él, el protagonista. Hay partes específicas del cuento que sugieren que Dalman nunca salió del sanatorio y en lugar usa su sueño del sur como un escape de la realidad, que genera en el lector diferentes interpretaciones o formas de leer y entender los sucesos del cuento. En primer lugar, es importante señalar que Dalman no piensa que morir en un sanatorio con una lesión es una muerte honorable. Al final del cuento, refiriéndose a una muerte en una pelea en el sur, dice que sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar una muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. También es obvio que en el sanatorio él está sufriendo, como se muestra en la cita. En esos días, Dalman minuciosamente se odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas. Pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido en su destino. Claramente, Dalman necesitaba un escape y se muestra en su fijación con el libro Las Mil y Una Noches, que él abre para tapar la realidad. Más importantes son las partes que sugieren que en su viaje al sur es un sueño de manera preferida de morir. Por ejemplo, mientras que él está esperando su tren, va a un café que recordaba y acaricia al gato allí, pero Borges sugiere que esto no es real. Dice que, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión y en el mágico animal, en la actualidad, en la eternidad del instante. Un dato interesante es que El Sur se puede considerar parcialmente autobiográfico. En una serie de entrevistas con el autor, él dice que nunca ha creado un personaje y, en lugar, siempre escribe de otra versión de sí mismo.
Por ejemplo, el cuento tiene lugar en Argentina, donde Borges nació en el año 1939, un año después que Borges se lesionó. En el cuento, Dalman también sufre una lesión en la cabeza y la septicemia. Los dos, Dalman y Borges, trabajaron en una biblioteca, pero Dalman como secretario. Hay una similitud más, que Borges no tenía linaje de Argentina y Dalman era argentino y también alemán, pero los dos estaban orgullosos de ser argentinos. Es posible que hay muchas más similitudes que el lector no entiende. En este cuento se demuestra el arte que tenía Jorge Luis Borges para jugar con las palabras y con la ambigüedad. Jorge Luis Borges sabía que este cuento era una de sus mejores obras y se refirió a ella durante una de sus conferencias como, si acaso, una de sus mejores historias.